A nadie. Hay un coro que cantábamos en la iglesia cuando yo recién me convertí, que lo cantábamos con mucha frecuencia, que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Y repetíamos una y muchas veces: ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ay, ven, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. ¡Aleluya! Qué bonito ese coro, ¿verdad? Que lo repetíamos hasta que entró a formar parte de nuestro credo y de nuestra vida, y tenemos claro que ninguna religión nos puede cambiar. El único que cambia a las personas es Dios, cuando nosotros le damos a Dios la oportunidad y nos disponemos. Aleluya. Lo que trae salvación a la persona es el arrepentimiento de pecados de todo corazón, dándole la espalda a todo lo que Dios prohíbe y abomina, y aceptando a Cristo como Salvador y Señor. Nos tenemos que agarrar fuertemente de Él, porque Cristo es el único Salvador del mundo, el que derramó su sangre, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, para que tus pecados y los míos hayan sido perdonados, Cristo derramó su sangre, y ahora tenemos una deuda de gratitud con Dios. Tenemos que estarle muy agradecidos al Señor solo por el hecho de haber perdonado nuestros pecados y de habernos metido por el camino angosto para llegar al reino de los cielos. Tenemos que estar muy agradecidos con Dios, demostrarle a Dios que guardamos sus mandamientos. No es demostrárselo a la gente o al pastor, no, es mostrarle a Dios que le amamos y que guardamos sus mandamientos. Algunas personas piensan que guardar los mandamientos de Dios se refiere solamente a no matar, no robar, no hacerle daño a nadie, no codiciar, etcétera, etcétera. He visto a muchas personas que cuando le habla uno del Señor dicen: no, pero si yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida tranquilito, y piensan que así están agradando a Dios. Y yo no estoy diciendo que sea malo no robar, no matar, al contrario, eso es bueno, no robar, no matar, no hacerle daño a nadie. Pero pensar que solo por no robar, no matar ni no hacerle daño a nadie ya vamos a ir para el reino de los cielos, pues estamos equivocados, ¿verdad? Piensan que solo con no hacer nada malo ya están cumpliendo los mandamientos de Dios, y no es así. No hacer nada malo es una parte de los mandamientos de Dios, no la totalidad de los mandamientos. Son muchos los mandamientos, son montones de mandamientos los que tenemos en la Biblia. No son solo los 10 mandamientos del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchísimos otros mandamientos que le podemos llamar mandamientos activos y también mandamientos pasivos. La parte más fácil de los mandamientos de Dios es esa, los mandamientos pasivos: no robar, no matar, no mentir, no adulterar, no hacerle daño a nadie. Eso lo podemos llamar mandamientos pasivos, porque no requieren acción, sino con una actitud pasiva los puedes cumplir. Lo que es difícil son los mandamientos activos. Los mandamientos activos son los que requieren un esfuerzo mucho mayor. ¿Cuáles son algunos de esos mandamientos activos? Son los que requieren acción positiva. Por ejemplo, un mandamiento activo es velad y orad. Cristo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese mandamiento no es solo, ese mandato de Cristo a sus discípulos no era solo para los discípulos, para ti, para mí, para todos. Un mandamiento activo es velar y orar para que no entremos en tentación, porque orar es una lucha, es una guerra contra esta naturaleza carnal. Esta naturaleza carnal no quiere orar, no quiere doblar rodillas, no quiere pasar un buen rato, media hora, una hora delante de la presencia del Señor, sino que en cuanto la persona va a orar le entra el sueño, le entra la pereza, le entra el cansancio, y enseguida se tira a la cama porque ya no puede orar. A una persona obesa, por ejemplo, le cuesta mucho bajar de peso, pero cuando esa persona se lo propone, lo consigue.
Hay un programa en la televisión que se llama Mis 300 libras, que lo he visto algunas veces, y son esas personas obesas que ya tienen, no 300 libras, no, 600 libras, que viene siendo alrededor de 300 kilos. Y uno ve esa obesidad mórbida, esas personas que pesan 300 kilos y no pueden ni caminar, y uno dice, Dios mío, ¿cómo esa persona ha podido llegar a esa obesidad exagerada? ¿Cómo ha podido llegar ahí? Cuando tenía 100 kilos o 120, era el momento de frenar esa obesidad y no seguir engordando. Tenía que haber hecho un régimen mucho antes, porque ahora con esa obesidad tan grande, pues la persona tiene que hacer un régimen muy estricto, y hay un médico que trabaja con estas personas que son de 300 kilos aproximadamente, y les obliga con una dieta que les hace, les obliga a ir bajando poco a poco de peso, y a lo mejor en un mes pierden hasta 15 y 20 kilos, y así siguen bajando de peso, para luego después poderlas operar y quitarle todo el sobrante de piel, porque claro, te imaginas, la piel, una vez que una persona de 300 kilos baja de peso, pues le sobra piel, y entonces tienen que cortar toda esa piel que le ha sobrado, y eso es un sacrificio tremendo, ¿verdad? Pero claro, es que la gente se dejan llevar del apetito y se dejan llevar del gusto de la comida, y no son capaces de comer aquellos alimentos que son buenos para la salud, y entonces se engordan y engordan. Así que a una persona carnal, a una persona que esté habituada a la vida carnal, le cuesta mucho orar, practicar la oración, pero si la persona se lo propone poco a poco, empieza a orar más y acaba con el entretenimiento, el fútbol, el Facebook, la pornografía, la vanidad, el culto al cuerpo, y se va metiendo más en oración cada vez, y su cristianismo se va volviendo más excelente, más consagrado a Dios, velando y orando. Velad y orad es un mandamiento, hermanos. Otro mandamiento activo es servir a los demás. A todos nos gusta que nos atiendan, que nos sirvan, y somos llamados a servir a los demás. Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y también nosotros estamos llamados a servir, a ayudar a la gente, no a que nos estén ayudando. Pregúntese a sí mismo, si usted se hace esa pregunta, Señor, ¿en qué puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo bendecir a los demás? Seguro que Dios te va a dar ideas. Pues mira, sal a evangelizar, sal a motivar a aquellos que están desanimados, sal a predicar la palabra, ayuda a la iglesia perseguida, ora por esto, ora por aquello. Entonces, cuando uno va en serio con Dios, Dios le va dando fuerzas cada día más. Las ovejas, nosotros somos ovejas del Señor, y bueno, sabemos que los pastores que tienen rebaños de ovejas ahí en esos campos, pues tienen ovejas, tienen cabras, y las ovejas, los pastores viven de las ovejas, ¿verdad? El rebaño, las ovejas le producen leche, le producen queso, le producen mantequilla, yogur, lana, carne, etcétera, etcétera. Y qué bueno eso, ¿verdad? Las ovejas son una bendición para el pastor, y las ovejas son una bendición no solo para el pastor, sino para tantas personas, ¿verdad? Igual teníamos que ser nosotros, ovejas que dan bendición a los demás. Escuchaba a un pastor en una ocasión que se quejaba de las ovejas, y él decía que las ovejas en su iglesia siempre estaban me, y decían, ayúdame, bendíceme, llámame, socórreme, consuélame, visítame, y siempre que le atiendan, ¿verdad? Pero gloria a Dios por aquellas ovejas que están dispuestas a dar, a bendecir a otras personas.
Otro mandamiento activo es amad, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si odias o aborreces a alguien que te ha hecho daño, si no perdonas a los demás, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Vea lo que dice Mateo 6:14. ¿Quién me puede leer Mateo 6:14? Fuerte y claro para que todos escuchen. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? 6:14 de Mateo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Amén, amén, amén y amén. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Así que por la cuenta que nos trae, mejor perdonar, aunque lo que nos hayan hecho, el daño que te hayan hecho, haya sido muy grande y tú estés muy ofendido, muy resentido. Perdona y bendice a la persona que te ha hecho daño, perdónalo de todo corazón, ora por esa persona y pídele a Dios que le dé sabiduría para que no siga haciéndole daño a otras personas. Entonces, el mandamiento de amar a nuestros enemigos y perdonarlos, eso también se requiere acción, se requiere carácter para poderlo hacer. Otro mandamiento activo que también se requiere acción positiva es escudriñar las Escrituras. Cristo lo dijo en San Juan, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, es decir, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que leerse la Biblia y estudiarla a fondo, tantos años en el cristianismo, hay muchas personas que llevan años y años en el cristianismo y todavía no han sido capaces, después de tantos años, de leerse la Biblia entera, de marcar, de subrayar los versículos que le llaman la atención para que cuando lo vuelva a leer por segunda vez, pueda de verdad decir, uy, esto me habló, el Señor me habló aquí. Otro mandamiento activo es no dejando de congregarnos, hermanos, como algunos tienen por costumbre. El congregarnos en la iglesia. Muchas personas, por cualquier tontería, por cualquier cosa, por pesadez, por desidia, por mala gana, dicen, hoy no voy al culto, hoy es mi cumpleaños, hoy no voy al culto, hoy me va a visitar un amigo, pues hoy no voy al culto. Y por cualquier tontería dejan de venir al culto. Un cumpleaños, pero ¿por qué no lo hace? Digo yo, pienso yo, ¿por qué no lo hace después que termina el culto o antes que termine el culto? ¿Es que acaso un cumpleaños tiene que durar una tarde entera, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche? Eso es una locura, una exageración, una desproporción. Un cumpleaños es una cosa sencilla, un cumpleaños, el padre, la madre y los niños, y feliz cumpleaños, y ven que voy a hacer una oración por ti, coge una tartita pequeña, toma un trocito para ti y listo, ya está. Pero es que hay personas que un cumpleaños parece que es una boda. Entiendo que una boda, pues sí, eso lleva más un banquete y todo lo demás, porque es una vez en la vida, pero un cumpleaños, que todos los años, cumpleaños el niño, y si tienes 3 o 4 niños, pues no veas. Y si la familia es grande, pues mira, todos los meses hay fiesta de cumpleaños. Dejar de congregarse por cualquier cosa no está bien. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, congregarse y estar ahí en el lugar donde Dios nos llama. Otro mandamiento es la generosidad. Dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará, dice Lucas 6:38. Acompáñame a Lucas 6:38 y mira lo que dice allí. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que más nos conviene dar, porque cuando damos, Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice a nosotros. Recibir es más agradable, pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo doy ayuda a otra persona, cuando bendigo a otra persona, yo tengo una bienaventuranza mayor que aquella persona a la que estoy bendiciendo. Otro mandamiento activo es
que perdiendo ganamos. Muchas veces sucede un conflicto entre dos familias en la iglesia o entre una familia cristiana y una familia mundana, o entre dos hermanos, o entre dos personas, y las dos partes quieren ganar. Les parece que admitir el error es como una humillación. No, dice el refrán que reconocer el error es de sabio, y tenemos que saber ganar y saber perder. Esa es una frase que dijo en una ocasión un político que se llama Felipe González, que fue el tercer presidente de la democracia en España, que ya está viejillo el hombre ya, pero él ganó en dos, creo que fue en dos legislaturas por mayoría absoluta, y ya llevaba como 8 o 12 años, 2 o 3 legislaturas, ganó por mayoría absoluta y gobernaba el hombre a gusto. Pero creo que fue en la tercera o en la cuarta legislatura cuando él perdió, el partido que él presidía, el Partido Socialista, perdió, que dicho sea de paso es un partido de ateos, de gente incrédula, pero a veces los ateos tienen también algunas cosas buenas. Y cuando él perdió y ganó el Partido Popular, que era presidido por Aznar, él dijo: nosotros los socialistas sabemos ganar y también sabemos perder. Y yo dije: mira qué bien, le quedó muy bien esa frase, ¿verdad? Sabemos ganar y sabemos perder, porque hay personas que no saben perder, tienen un mal perder, no reconocen, pero perder a veces, perdiendo ganamos y ganando perdemos. Entonces son mandamientos del Señor que son mandamientos activos. Otro mandamiento activo es: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vea lo que dice Hebreos 13, 17. Dice así. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan. Yo como pastor tengo que velar por las almas de ustedes, las ovejas del Señor, y yo le oro al Señor. Y claro, cuando me acuerdo de un hermano que da fruto y que es esforzado y que es consagrado y que está siempre en el lugar que le corresponde y que da la talla, yo digo: gracias, Señor, por fulanito y por fulanita, porque son de verdad cristianos esforzados y valientes. Pero cuando me acuerdo en oración de otro hermano o hermana que a veces anda, otras veces se derrumba, ya tengo que decir: Señor, mira esta hermanita o este hermanito, Dios mío, mira cómo está, sube y baja, no acaba de echar raíces, no acaba de afianzarse, o a lo mejor es un poco rebelde y no obedece a lo que el pastor le dice, y entonces el pastor tiene que medio orar con tristeza diciendo: Señor, mira, ya le dije a este, ya le dije a esta lo que tenía que hacer, pero no me quiere obedecer. Entonces, obedeced a vuestros pastores es un mandamiento del Señor, no es un mandamiento del hombre, lo dice la palabra: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, que es algo que le cuesta mucho a la gente, sujetarse al pastor. Algunos quieren: no, yo me sujeto a Dios. Sí, pero si no te sujetas a tu pastor, entonces es mentira que te sujetas a Dios, porque sujetarse a tu pastor es sujetarse a Dios también. Dice que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Claro, que Dios quiere que con alegría estemos adorándole siempre, ¿verdad? Pero ya digo, a veces pues uno tiene que quejarse delante de Dios y decir: Señor, pero mira, ya le dije, es una persona rebelde. Y entonces muchas veces el pastor dice: bueno, Señor, en tus manos te la encomiendo, porque yo ya no puedo con esa persona. Otro mandamiento activo es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo tenemos aquí en la parte frontal de la iglesia, Marcos 16:15. La evangelización. Tenemos que aprovechar las oportunidades y predicarle a la gente la palabra de Dios. Son mandamientos activos. Claro, más fácil es no hablar, pero el Señor nos llama a predicar la palabra.
Otro mandamiento activo es alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, porque eso es lo que Dios anda buscando, según dice Juan 4:23. Lo dice claramente que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vea lo que dice el verso 23 del capítulo 4 de San Juan. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, no en la carne, sino en espíritu, ¿verdad? Entonces Dios anda buscando adoradores. Ese es un mandamiento activo. Tú puedes apuntarte, decirle: Señor, apúntame ahí como un adorador. Yo voy a ser un adorador. Te voy a adorar como te adoraba el rey David, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Si Dios declara que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, es porque David cumplía con los requisitos que Dios mandaba. Y Dios mandaba eso, lo que dice Juan 4, 23 y 24, adoradores. Y David era un hombre que adoraba, que alababa, que glorificaba al Señor, que cantaba con instrumentos y con su voz. Él siempre estaba adorando y componiendo cantos y himnos y alabando al Señor. De hecho, el libro de los Salmos es el himnario, era el himnario del pueblo de Israel, y casi todos ellos fueron compuestos por el rey David. Así que la misma palabra de que Dios anda buscando, Dios quiere que seamos, que cumplamos los mandamientos pasivos y los mandamientos activos. La misma palabra se explica por sí sola. Un mandamiento pasivo significa que no hay que hacer nada o no hay que moverse. Eso es sinónimo de inacción, es sinónimo de vago, de gandul, de holgazán, de estar estancado. Pero el mandamiento activo significa acción, esfuerzo, trabajo, lucha, perseverancia, constancia. Y Dios quiere que cumplamos los mandamientos, no solo los pasivos, sino también los activos. Los mandamientos pasivos es como caminar en llano. Cuando hay un camino que está llano, pues es muy fácil caminar por ese camino llano y usted no se cansa. Pero si el camino es cuesta arriba, como por ejemplo para subir a la cima de una montaña, allí sí que tiene que hacer varios descansos en el trayecto, porque no lo puede subir todo de un tirón, porque se asfixia y tiene que descansar, porque subir una montaña, eso requiere mucho esfuerzo. Entonces, los mandamientos pasivos es como el que va en llano caminando tranquilamente, pero los mandamientos activos es como el que va subiendo hacia la cima de una montaña, y nosotros estamos subiendo hacia el reino de los cielos, o como subiendo por una escalera para lo alto de una torre, de un rascacielos. Pero los mundanos, esos que no tienen temor de Dios, esos van cuesta abajo y sin frenos y terminarán estrellados en el infierno, porque esos no cumplen ni los activos ni los pasivos, ninguno de ellos. Entonces nosotros tenemos que identificarnos como verdaderos cristianos que estamos dispuestos a pagar el precio. Vean unos cuantos versículos más en Juan 14, 21. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos. Todos nosotros tenemos los mandamientos de Dios. Si los tenemos, tenemos que guardarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el que ama a Dios va a recibir bendición de parte de Dios. Si usted quiere ser amado por Dios y que Dios se manifieste en su vida, primero usted tiene que amar a Dios. Pero hay personas que dicen que aman a Dios, pero no cumplen los mandamientos. Son mentirosos. Y luego quieren que Dios se manifieste en su vida, que Dios haga un milagro en su marido, en su esposa, en su hijo, en este, en el otro.
pero ellos no demuestran que aman a Dios cumpliendo los mandamientos del Señor. El verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Con la persona que ama a Dios, ahí mora el Espíritu Santo. Y el que ama a Dios lo demuestra cumpliendo los mandamientos, como dice el verso 21. El que no me ama, dice el verso 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que el que no ama a Dios no cumple la palabra de Dios, no cumple los mandamientos del Señor. Y si usted quiere que Dios more en su corazón, cumpla la palabra de Dios. Es así de fácil. El que no guarda la palabra es evidente que no ama a Dios. Obras son amores, como dice el refrán. Y vamos a ir, para ir finalizando, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Me gustan mucho los escritos del apóstol Juan. Saben que el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, luego Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Esos 5 libros son del Evangelio según San Juan. Después del apóstol Pablo, el San Juan es el escritor más amplio. Entonces, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, todos estos versos son súper importantes, yo los tengo subrayados en mi Biblia y bueno sería que usted lo hiciera en la suya también. Y en esto sabemos que nosotros, bien estoy, capítulo 2, verso 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos sabemos que le conocemos a Dios. Pero el que dice, verso 4, yo le conozco, y de estos hay muchos que dicen yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, pero ni se congregan, ni leen la Biblia, ni toman la Santa Cena, dicen no, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. Mentira, eso no hacen nada, son unos mentirosos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Congregarse es un mandamiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice la Biblia que es mentiroso, 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 y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, de la primera epístola de Juan, el verso 2 al 4, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya, gloria a Dios. O sea que si guardamos los mandamientos de Dios, lo hacemos de corazón, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga pesada que tenemos que decir, ay, otra vez a la iglesia, ay, otra vez a orar. No, gloria a Dios, tengo el privilegio de ir a la iglesia, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tengo el privilegio de leer la palabra de Dios, me deleito en eso, no son gravosos, no es una carga pesada. Así que si usted quiere vencer al mundo, tiene que nacer de Dios, nacer de nuevo. Todos sabemos lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa desbaratar toda nuestra manera de pensar completamente, echar de nuestra cabeza, de nuestra mente, toda idea, todo pensamiento, toda opinión carnal, mundana, dejando la mente en blanco para que luego el Espíritu Santo la pueda amoblar con su palabra, con los mandamientos de Dios. Vea lo que dice Primera de Juan 2:15.
Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todos sabemos lo que es el mundo, ¿verdad? El mundo, el comercio, las modas, la sociedad de consumo, la rivalidad, la competencia, las playas, todo el mundo tirado ahí como si fueran lagartos en esas playas mostrando sus carnes, todo el mundo loco corriendo detrás a ver los hinchas del Real Madrid, los hinchas del Barça, los que van en la bicicleta, los que van en la moto, todo, una locura, ¿verdad? La gente del mundo aman las cosas del mundo, valoran las cosas del mundo. Pero la Biblia nos manda a nosotros que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es verdad que vivimos en el mundo, pero no podemos amar a este mundo, sino utilizar las cosas que hay, las cosas que son necesarias para la vida. No amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Personas que dicen que aman a Dios y cuando hay un partido de fútbol pues no vienen al culto. ¿Por qué? Quiere decir, aman más al fútbol que a Dios. Porque todo lo que hay, dice el verso 16, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo es un enemigo tremendo para los cristianos. El mundo, el diablo y la carne, esos tres enemigos luchan para que tu fe y tu firmeza en el Señor se derrumbe. Dice el verso 17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, si la persona no ha nacido de nuevo, no podrá vencer la carne, no podrá vencer al diablo, no podrá vencer al mundo. En tus fuerzas no puedes vencer la carne, el mundo y el diablo. Son tres enemigos tremendos, pero tienes que caer rendido a los pies de Jesús y decirle, Señor, por favor, ayúdame, te ruego que envíes tu Espíritu Santo para que me dé fuerza para vencer la vanidad, el orgullo, el odio, la envidia, la pornografía, el chisme, el cotilleo, la lujuria, la adicción al Facebook o al fútbol, o el culto al cuerpo, o la glotonería, o tantos otros pecados que el mundo nos ofrece. Tenemos que luchar fuerte. Si no luchamos, el enemigo se sale con la suya. Entonces los mandamientos activos requieren acción. Velar y orar es un mandamiento activo. Servir a Dios y a los demás es otro mandamiento activo. Amar a nuestros enemigos es un mandamiento activo. Escudriñar las Escrituras es un mandamiento activo que requiere acción. No dejar de congregarse también requiere perseverancia. Generosidad para dar y para bendecir a los demás también requiere un esfuerzo positivo. Ser capaces de perder y dejar que el otro gane y que se salga con la suya, pero nosotros perdiendo ganamos y ganando perdemos. Obedecer a nuestros pastores es también un mandato activo, que muchos se atragantan con ese mandato, pero lo dice la palabra de Dios. Ir por todo el mundo, como dice el verso, y predicar el Evangelio. Mandato activo, mandamiento activo. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Mandamientos activos. La Biblia está llena de mandamientos activos, hermanos. No todo es pasivismo, quietud, no. Dios espera acción de parte de nosotros. Y termino ya leyendo la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 14, para que veamos que esta parábola, Mateo capítulo 25, versículo 14, es una parábola que ratifica o corrobora lo que les estoy diciendo, lo que les estoy compartiendo en esta tarde, que Dios espera acción de parte nuestra. Dice en el verso 14 del capítulo 25 de Mateo, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre representa a Dios y los siervos nos representan a nosotros.
Verso 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Tarde o temprano Dios va a arreglar cuentas contigo y conmigo por los talentos que nos ha dado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 talentos aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió lo mismo que el amo le había dado. No le robó, pero tampoco lo multiplicó. Lo enterró en tierra. Respondiendo su señor, verso 26, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero es que no tuvo ni esa idea. Fue una actitud tan pasiva, tan mezquina, que ni siquiera se molestó en ir y entregar el talento a los banqueros, porque si como mínimo hubiese entregado ese talento a los banqueros, ese dinero a los banqueros, al venir el amo pues hubiese recibido el talento más los intereses. Por eso el Señor se enfadó con este siervo. Quitadle pues, verso 28, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Fíjate, al que tiene poco se le quita, como dice el verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, en el infierno naturalmente. Entonces aquí se condena la pasividad de este siervo, que lo mínimo que pudo haber hecho, pudo haber multiplicado su talento, ¿verdad? Porque el que recibió 5 trajo otros 5, el que recibió 2 trajo los 2 más otros 2, el que recibió 1 podía haber hecho lo mismo. Y si no quería trabajar, pues lo menos tenía que haber entregado su talento al banquero, para que al venir el amo pues hubiese recibido el talento más los intereses. Pero es que no tuvo ni esa idea, era tan pasivo, era tan apagado y tan adormecido que ni siquiera pensaba. Entonces, bueno, lo que se condena en esta parábola es la pasividad. Y nosotros no podemos ser pasivos, tenemos que ser activos, activar nuestra fe, activar los talentos que Dios nos ha dado y ponernos a trabajar para extender así el reino de Dios entre nuestros amigos y familiares. Amén. Pues nos ponemos de pie y terminamos.